A ver el siguiente informe sobre el bueno de Joe Biden y luego hablaremos del tema con nuestro invitado del día. Joe Biden, el belicista. ¿Qué decía el actual presidente de Estados Unidos en el pasado? Islas Malvinas. NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. And it should be clear to the whole world where the United States stands. Irak. In my judgment, President Bush is right to be concerned about Saddam Hussein's relentless pursuit of weapons of mass destruction. Afghanistan. It seems to me we have to bring some stability here by a multinational force that is able, allows the government to be in a position to be able to exercise some authority. Libya. And he's dead, and it's going to give the people of Libya for a first chance in 4 decades to actually put together their own government and they have a little bit of freedom. Siria. El vicepresidente estadounidense Joe Biden insistió en la responsabilidad del gobierno de Damasco del uso de armas químicas durante el conflicto armado sirio. Esto pese a no disponer de pruebas que así lo demuestren. Venezuela. Y yo animo a todos los que estén aquí, los que sean oficiales elegidos y no elegidos, no solo que se paren en solidaridad con el pueblo venezolano en este tiempo de gran necesidad, sino que hagan algo, tomen acción. Soleimani. Let's be clear. General Soleimani was the architect of behind the slaughter of countless lives in the region. If I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Bueno, señoras y señores, Joe Biden. Y para hablar del tema estamos con Cristian Taborda, que es analista geopolítico. Muchas gracias, Cristian, por venir hoy aquí en El Frasco. No, muchas gracias, Manuela, por la invitación. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, allí veíamos entonces Joe Biden, ¿no? Que no es un desconocido, porque formó parte del gobierno de Obama. De hecho, fue el vicepresidente, un gobierno del cual también formaba parte Hillary Clinton. Y de pronto uno lo escucha decir que Estados Unidos ahora tiene que volver a ser una fuerza de bien para el mundo. ¿Qué te genera cuando escuchas esto? Bueno, partamos de la base, como bien decías, viene de la gestión Obama, él y lo que es todo su nuevo gabinete, ¿no es cierto? De hecho, las personas asignadas a los mayores puestos de jerarquía, como es la Secretaría de Estado, por dar un simple ejemplo, está a cargo de Anthony Blinken, quien fue asesor de Seguridad Nacional justamente de Joe Biden, y otro personaje como Jake Sullivan, que también vinculado a la gestión Obama-Biden, que son del riñón de Hillary Clinton. Tengamos en cuenta lo que es Hillary Clinton, ¿no? para el mundo. Quien ha apoyado la invasión a Irak, quien estuvo a cargo de la ejecución de Gaddafi en Libia, ¿no es cierto? Algo que también Joe Biden estuvo de acuerdo, lo mismo que con la invasión a Yugoslavia. Joe Biden fue uno de los impulsores, digamos, ¿no? de la invasión, de querer invadir Yugoslavia, la primera invasión en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y en eso estuvo de acuerdo Joe Biden. Y la idea que plantea ahora con el nuevo gobierno demócrata, ¿no? que demócrata no tiene nada, porque los demócratas son hipócritas. Joe Biden predica la idea de restaurar la democracia, ¿no? Y algo que hay que tener mucho cuidado y prestarle atención en su discurso de Asunción, habló de una guerra incivil y calificó a la oposición, digamos, lo que hoy sería el trumpismo, el movimiento que ha creado Trump, como terrorismo interno. Esto lo hizo de forma implícita, ¿no? Pero hay que prestarle atención a ese punto. Hablar nuevamente de terrorismo interno. Hay congresistas como Slotkin, ¿no? que trabajó para la CIA, es congresista justamente por los demócratas. Planteaba la idea nuevamente de terrorismo interno, al igual que Biden, e instaurar la ley de protección contra el terrorismo interno. Esto quiere decir, se vuelve a hablar en el imperio, ¿no? en un imperialismo decadente, otra vez de terrorismo interno y de doctrina de seguridad nacional. Tenemos que pensar qué queda para el resto del mundo si otra vez en la mayor potencia militar mundial se vuelve a hablar de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esta idea de buenos y malos nuevamente, en donde justamente quienes dicen ser los buenos en realidad son los malos. Y también dentro de este gabinete fue confirmado Lloyd Austin en el Pentágono, no nada menos, que es afroamericano, y hemos visto que los medios en forma abrumadora
ponderaban esa característica, ¿no? Que es afroamericano. Pero veamos quién es Lloyd Austin. Se trata del comandante de las tropas norteamericanas que asolaron Bagdad en el año 2003, veterano de la invasión a Afganistán, ex director del Comando Central del Ejército, CENTCOM, y hasta ahora miembro de la Junta Directiva de Raytheon Technologies, una de las corporaciones que el eufemismo reinante califica como industria de la defensa. Bueno, Cristian, ¿será que hacer énfasis en la diversidad es la antesala de algo, digamos, grave que vamos a ver próximamente? Sí, son cortinas de humo, ¿no? Esto para encubrir que Joe Biden es justamente el representante del complejo militar y del establishment político-mediático en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Y voy a citar una frase de Juan Domingo Perón, que es políticamente correcto citar una frase de Perón hoy en día, ¿no? Porque para la inteligencia argentina y los intelectuales orgánicos del sistema es conservador, arcaico o fascista. Pero justamente Perón decía de que en el orden de la evolución interna de los países, cada pueblo tiene su originalidad, pero todos intentan destruir el demoliberalismo capitalista. Y acá me voy a permitir hacer una corrección. No se intenta destruir el sistema capitalista ya, sino que hay un descontento contra la globalización y hay un descontento, y lo que se intenta destruir son las democracias liberales que no representan a nadie hoy en día, son una simulación porque son democracias de minorías, y justamente las políticas que va a incentivar Joe Biden son políticas globalistas vinculadas a las minorías, y no solo minorías sexuales o minorías raciales, sino a las minorías oligárquicas, decimos, a las plutócratas, que es a quien realmente representa Joe Biden. Entonces, para encubrir el saqueo a los países del tercer mundo, y ya no siquiera a los países del tercer mundo, sino que esa oligarquía financiera que pretende saquear ahora directamente a las grandes potencias como son países de Europa, como Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, lo vemos en la lucha interna. Entonces, para encubrir eso se generan todas políticas vinculadas a la cuestión de género para, de alguna u otra forma, ante la pérdida de derechos sociales, de destrucción del trabajo, otorgar derechos civiles. Escribiste hace poco una nota titulada El nuevo consenso de Washington, Davos y la Agenda 2030. Y el líder supremo de Irán se refirió a este tema. Vamos a ver lo que dijo. El enemigo pretende obtener lo que no ha podido conseguir por las armas en la guerra contra los países independientes, penetrando en sus sistemas educativos, con instrumentos como la Agenda 2030 y convirtiendo a los niños de esos países en su propia infantería. Bueno, Cristian, ¿qué es la Agenda 2030? Bien, la Agenda 2030 está basada en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es promovida por la ONU, ¿no? Y está estrechamente vinculada al reciente lanzado Foro de Davos, que se hace de manera virtual, ¿no es cierto? Hoy en día está coordinado con el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúne la plutocracia global, con esta idea de un capitalismo inclusivo, ¿no es cierto? Donde repentinamente toda la élite financiera mundial decide milagrosamente inspirarse por los pobres del planeta, por los desahuciados del mundo y desamparados, bajo justamente esta agenda que tiene como ideas el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático, la agenda de género, la inclusión de minorías, todas políticas que uno en un principio claramente podría tomarlas como causas nobles, de hecho adherir, pero que en el fondo encubren incrementar aún más las ganancias de esta pequeña minoría, de la oligarquía financiera, a cambio de reducir el crecimiento. Porque claro, todos no tenemos la posibilidad ya de seguir creciendo económicamente, los países no pueden desarrollarse económicamente, entonces hay que reducir el consumo. Y otro de los puntos que tiene esta agenda es que es ilegítima e ilegal, porque yo te pregunto, Mariano, y para pensar con la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué legitimidad y qué legalidad tiene, ¿no es cierto?, cuando a la ONU, a los burócratas de la ONU, nadie los votó, ¿no es cierto? Porque ¿quién conoce a la gente de la ONU, ¿no? Un ciudadano de a pie no conoce quiénes son, nadie los votó. Entonces es una agenda que se le impone a las naciones
por encima de los gobernantes, que son quienes los meros ejecutores de eso, sin pasar por los congresos. Y ahí está la ilegalidad. Porque los congresos de las naciones no han votado esa agenda para incorporar. Ahora también lo que estamos viendo en estas últimas semanas es una actividad muy intensa, por decirlo de alguna forma, de las corporaciones digitales con las censuras, ¿no? O con las cancelaciones de cuentas de Twitter, por ejemplo. ¿Vos crees que hay un golpe de Silicon Valley a esta democracia global? Tal cual. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es más que claro que fue un golpe de Silicon Valley y que implica no solo un golpe a la democracia de Estados Unidos, que siempre podríamos decir que ha sido cuestionada, ¿no? Porque hay un trasfondo, ¿no? Esa idea que planteó Trump del Deep State, sino que es a las democracias globales. Estamos en un totalitarismo corporativo. Se está engendrando, como diría Aristóteles, ¿no? De la democracia radical y de la oligarquía extrema surgen las tiranías. Una tiranía global que no reconoce ciudadanos porque no reconocen soberanías, ¿no es cierto? Entonces lo único que reconocen son esclavos. Y esta es la nueva disyuntiva, no va más esa disyuntiva de izquierda-derecha, Estado, mercado, capitalismo, comunismo, sino que es directamente una confrontación entre los distintos pueblos que pelean por su soberanía y su libertad contra esta élite de Silicon Valley. Y vos fíjate cómo en la pandemia estas Big Tech, lo que se denomina la GAFAM, incrementaron sus ganancias. De hecho, Facebook y Amazon han tenido ganancias en el primer trimestre del 2020 por arriba del 60%. Estamos atrapados en lo que verdaderamente es una gran matrix que controlan estas grandes compañías globales que se arrogan la potestad, ¿no?, de decidir por los gobiernos. Es tremendo realmente. ¿Y ves una alternativa? Porque de repente cuando los estados intentan regular a estas compañías digitales, los acusan de atentar contra la libertad, pero hay una dicotomía, porque cuando las empresas son las que acallan las voces, dicen que bueno, no hay problema porque es la libertad de la empresa de decidir, ¿no? ¿Cómo se hace? Bien, es una pregunta más que interesante y que la política deberá resolver, ¿no es cierto? Fijémonos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que estas grandes compañías, no solo las Big Tech mencionadas, ¿no?, sino los medios tradicionales también han cortado la transmisión presidencial justamente de Donald Trump. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Rusia, China, Irán tienen cierta soberanía porque no están, digamos, comprometidas con el negocio de estas Big Tech. Pero se pone en juego esto que vos planteabas, ¿no? La idea liberal de la libertad de expresión, en donde tienen libertad las grandes compañías. Ahora, cuando el pueblo se expresa realmente, ese pueblo no tiene libertad de expresarse, porque enseguida es demonizado, ¿no? Podemos ver lo que pasó en el Capitolio, donde el pueblo, cansado tras años de globalización, el pueblo estadounidense, de derrumbe económico y sin representación alguna, cuando encuentran un líder, automáticamente estas empresas deciden acallarlo, que en realidad es el obstáculo, ¿no? Lo mismo pasa ahora en Rusia. Podemos ver las manifestaciones que han pasado últimamente, ni bien asumido Joe Biden. Repentinamente aparecen manifestaciones en contra del tirano Putin, justamente promovidas, difundidas por la Embajada de Estados Unidos, y con gran influencia de las redes sociales. Entonces es un gran momento para la política de ver si es la política quien toma las decisiones o si es la economía y las grandes transnacionales quienes toman las decisiones. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la charla. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, muchas gracias a vos, Mariano. Un gusto haber estado. Y nosotros, señoras y señores, como somos un programa políticamente incorrecto, vamos a ver quién es el autor del retro tweet del día de hoy. Los norteamericanos dignos hijos de la Gran Bretaña han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política. Juan Domingo Perón. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, aquí, por Hispan TV. Alguien puso el interruptor en mal.
perdedores.